Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar voy a aplicar una base sobre cada una de mis uñas y voy a estar utilizando esta que les mostré. Es la que generalmente yo utilizo para quienes siempre me preguntan. Ahora estoy aplicando un esmalte en color blanco perlado. Aquí no les muestro este esmalte porque la verdad se me saltó grabar específicamente este producto, pero les voy a estar dejando en la cajita de información, también en el comentario fijado y en una tarjetita que les va a aparecer por aquí arriba, un video donde utilizo también este esmalte para que así puedan verlo. Si este video es de tu agrado, me lo puedes dejar saber en los comentarios y también con un me gusta si es así. Ahora por encima voy a aplicar este otro esmalte que es en color azul muy claro. Está muy lindo, es casi blanco, aunque realmente en la cámara se ve un poco más azul y más fuerte de lo que realmente es, pero es súper clarito, es casi blanco como les comentaba. El paso de aplicar un esmalte perlado en primer lugar es para que luego el esmalte que es más claro, como el blanco, como este que estoy utilizando hoy, cubra mejor. Ustedes saben que este tipo de esmaltes requieren más capas y generalmente queda como con un poco de parches o algo así. Y este primer paso ayuda muchísimo a que esto no suceda. Si no formas aún parte de esta familia, puedes hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y es muy importante que actives la campanita de notificaciones que aparece al lado. Recuerda activar la opción que dice todas las notificaciones para que así puedas saber cada vez que estés subiendo un nuevo video. Ahora voy a aplicar laca mate sobre esta uña. Este paso no es obligatorio, pero sí es muy recomendable porque ayuda muchísimo a la hora de trabajar con las pinturas acrílicas. Con esmalte en color blanco vamos a hacer la línea francesa en todas las uñas. Yo en este caso apliqué primero la laca mate y luego estoy haciendo el francés porque este esmalte también es de acabado mate, así que no necesito aplicar la laca por encima porque realmente no es necesario, pero la verdad es que el orden de los factores en este caso no afecta para nada. En este caso los esmaltes que estoy utilizando son esmaltes tradicionales o normales como ustedes lo conozcan. Seguramente conoces a alguien que también le gusta el mundo de las uñas y le apasiona, así que por favor compártele este video o cualquier video del canal, incluso hasta el mismo canal se lo puedes compartir o puedes hacerlo en tus redes sociales. Esto es algo que no cuesta nada, pero que me ayuda muchísimo y de corazón lo agradezco. Para nuestro siguiente paso vamos a utilizar pintura acrílica en color azul marino o un azul bien oscuro, y también pintura acrílica en un tono de azul pero más claro, y vamos a cargar un pincel angular número 2 con estos dos colores. También vamos a descargarlo luego sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación ni al pincel ni tampoco a las pinturas.
En esta ocasión los pétalos van a tener una forma de corazón. Vamos a hacer unas pinceladas súper sencillas, moviendo nuestro pincel de forma que nos queden dos pinceladas muy pegaditas una de la otra en forma de gota, y así se va a formar cada uno de los pétalos. Recuerda repasar las pinceladas todas las veces necesarias. En la cajita de información está el enlace de mi grupo y de mi página de Facebook, también de mi Instagram, que además me pueden encontrar allí como @princesa_nailart. En el grupo de Facebook pueden compartir sus trabajos, interactuar con el resto de los miembros del grupo. Recuerden que si tienen alguna duda, necesitan algo, pueden dejarlo saber allí como una publicación, y así puedes interactuar con el resto de los miembros del grupo que seguramente te pueden ayudar. El pincel ahora lo vamos a cargar, pero con pintura acrílica en color blanco y también en color azul, el mismo azul marino que utilizamos al principio. Y vamos a hacer la continuación de cada uno de los pétalos, extendiéndolo hasta que quede por encima del siguiente. Quiero de forma breve explicarles la importancia de ver los videos completos. En primer lugar, muchas veces, y más en estos días, recibo comentarios haciendo preguntas de cosas que explico o muestro en los videos. Yo sé que muchos llegan nuevos al canal, pero también antes de preguntarlo, no es porque a mí me moleste, sino porque no tengo tiempo para responder todas las preguntas, vean los videos completos, porque generalmente hay cosas que ya la respuesta la tienen ahí, lo estoy mostrando y me hacen la pregunta. Lo otro que quiero decirles es que vean los videos completos. YouTube interpreta cuando ustedes saltan los videos como que no tienen interés en el contenido y deja de recomendar el canal. Para las hojas que haremos a un lado de la flor necesitamos pintura acrílica en color verde claro y también en un tono de verde más oscuro. Como el tono de verde es muy claro y bastante brillante, necesitamos mezclarlo un poquito a la hora de cargar nuestro pincel angular número 2 con pintura acrílica en color blanco, pero solo un poco y para las primeras pinceladas. Luego ya repasamos con el color tal y como es. Las pinceladas que vamos a utilizar para hacer las hojas son súper fáciles, son más bien pinceladas en forma de abanico, pero no demasiado abiertas para que no queden demasiado grandes las hojas. Recuerda que mientras más desplaces el pincel hacia afuera, más amplia quedará la hoja. Ahora vamos a delinear las hojas o marcar un poquito el contorno utilizando pintura acrílica en color marrón oscuro y un pincel para detalles de 6 milímetros. Para los delineados o para hacer líneas bien delgaditas, lo que debes hacer es descargar el pincel. Una vez que lo hayas cargado o tomado la pintura acrílica con él,
para evitar que queden algunas gotas de pinturas acumuladas en alguna zona de las cerdas del pincel. Generalmente esto sucede en los extremos de las cerdas y si lo descargas evitas estas manchas o que las líneas no queden parejas o bien delgadas. Cada pétalo los vamos a delinear, pero vamos a hacerlo de una forma diferente. Necesitamos pintura acrílica en color azul marino, la misma que utilizamos al inicio, y vamos a delinear solo el área que tiene el borde azul y luego pintura acrílica blanca para delinear el área donde el borde es más claro o en color blanco. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y así también poderles seguir creando más contenido para el canal y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. Con el mismo pincel para detalles de 6 milímetros y pintura acrílica en color marrón, vamos a hacer dos líneas como dos arcos que se van a encontrar y van a estar por encima de la flor. Vamos a hacerlos con líneas bien delgaditas. Decoramos con algunos puntos estas dos líneas que hicimos y también al lado de las hojas hacemos otros puntos también pequeñitos utilizando un punzón. Con la ayuda de brillo de acabado, una punta de cera y un punzón, que por cierto esta punta de cera trae por el otro extremo ya el punzón, así que es la misma herramienta la que voy a estar utilizando. Voy a adherir dos cristalitos o dos piedrecitas de imitación en color tornasol, una en el centro de la flor y otra en la base de las hojas. Luego alrededor de la que coloqué en el centro de la flor también voy a añadir algunos balines en color plateado. Recuerda que los balines y toda la pedrería o decoración la puedes adherir utilizando cualquier otro tipo de pegamento que tú utilices, el de tu preferencia. Puedes usar resina, pero yo utilizo brillo de acabado porque a mí me dura bastante. Y lo otro que sucede es que recuerden que yo hago videos bastante a menudo, entonces me costaría más trabajo a la hora de retirarlo. Así que ustedes pueden hacerlo con cualquier adhesivo o utilizar brillo de acabado igual que lo estoy haciendo yo. Con los mismos cristalitos y balines voy a decorar igualmente esta uña. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Los saludos de hoy son para Diana Centeno, un abrazo bien fuerte, gracias por tus comentarios y gracias siempre por estar apoyándome. También quiero saludar a Damari Suárez, que me ha pedido que la salude nuevamente. Un abrazo muy grande y fuerte. Ella me ve desde Colombia, ciudad de Montería. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.